tocar un tema muy importante que está relacionado con las reformas que entraron en vigor en el 2021. Se trata de las medidas de apremio. ¿Qué son las medidas de apremio? Las medidas de apremio no son otra cosa más que las acciones que tiene la autoridad fiscal cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros se oponen al ejercicio de las facultades. ¿Qué facultades? Cualquiera, puede ser facultades de comprobación, pueden ser facultades económico-coactivas. Cuando un contribuyente se opone físicamente o jurídicamente a que las autoridades puedan llevar a cabo sus facultades, entonces estas autoridades están en posibilidad de decretar o accionar estas medidas de apremio. ¿Cuáles son estas medidas de apremio? La primera es el uso de la fuerza pública. Esta medida de apremio generalmente se utiliza cuando hay un impedimento físico por parte del contribuyente o el responsable solidario o el tercero. Es, por ejemplo, cuando simplemente le negamos el acceso al domicilio fiscal o realizamos una serie de maniobras físicas que obstaculizan, por ejemplo, que los visitadores puedan entrar o revisar algunos documentos dentro del domicilio de las personas. Otra de las medidas de apremio son las multas. Esta es la usual que se llega a utilizar, por ejemplo, cuando los contribuyentes no proporcionan la información que se les está solicitando o las proporcionan de manera insuficiente. La tercera medida de apremio es el embargo, el aseguramiento precautorio de los bienes o la negociación de los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros. Y finalmente, la última medida de apremio es cuando se ejerce una acción penal por la desobediencia de un mandato de autoridad competente. Ahora bien, ¿cuál es el principal cambio que entró en vigor en el 2021? Básicamente es no respecto de todas las medidas de apremio, sino respecto de aquella en la que existe la posibilidad de decretar un aseguramiento precautorio de bienes o negociaciones. Es decir, la autoridad como acción cuando alguien impide el ejercicio de las facultades, no es únicamente que nos puedan multar o que puedan solicitar el auxilio de la fuerza pública. La principal medida de apremio que tiene la autoridad es lo que le llamamos como el aseguramiento precautorio, que es un tipo de embargo de bienes o de negociaciones, no en sentido jurídico, sino para que podamos comprenderlo fácilmente. Este aseguramiento precautorio, el cambio que entra en vigor en el 2021 básicamente es en que ahora se puede practicar no solamente sobre los contribuyentes o los responsables solidarios, sino también sobre los terceros. Antes del 2021 podía decretarse cualquier medida de apremio sobre los terceros, pero con excepción del aseguramiento precautorio. Ahora, a partir del 2021, se puede decretar esta acción de apremio contra los terceros. Otro cambio importante que entra en vigor en el 2021 es que este aseguramiento precautorio que opera sobre los bienes o negociación de los contribuyentes, los responsables solidarios y ahora los terceros, tenía un orden en relación con sobre qué podía operar. Antes del 2021, el aseguramiento se podía practicar o se debía practicar primero sobre bienes inmuebles. Luego venía una lista descendente, bienes inmuebles, cuentas por cobrar, títulos de crédito, derechos de autor, bienes muebles, y en el sexto o séptimo lugar se encontraba la posibilidad de practicar aseguramientos precautorios sobre las cuentas de ahorro e inversiones. Con la reforma que entra en vigor en el 2021, se mueve esto de tal forma que ahora las cuentas de ahorro e inversiones ocupan el primer lugar respecto de la posibilidad de practicar este aseguramiento precautorio, de tal suerte que, por ejemplo, un tercero en el que se practica una compulsa, vamos a pensar que están revisando al contribuyente X y la autoridad quiere verificar la veracidad de los comprobantes fiscales que le expidieron a este contribuyente X.
entonces puede llevar a cabo una revisión en calidad de tercero a los proveedores de este contribuyente X. Si alguno de estos proveedores que son terceros relacionados con el contribuyente visitado, por ejemplo, no es localizado en su domicilio o a la hora de que se le solicita información respecto del contribuyente, no la proporciona o la proporciona de manera insuficiente, la autoridad está en posibilidad de decretar este aseguramiento precautorio sobre los bienes de este tercero. Y con base en las modificaciones que entraron en vigor en el 2021, como primer bien que se puede afectar van a ser las cuentas de ahorro, las inversiones de estos terceros. Y la modificación que entra en vigor en el 2021 establece que el monto sobre el cual se va a trabar este aseguramiento precautorio va a ser la tercera parte del valor de los bienes o servicios que este tercero, por ejemplo, le facturó al contribuyente. Vamos a pensar, si este tercero facturó al contribuyente $1 y este tercero no es localizado en su domicilio o se opone a proporcionar la información respecto de las operaciones que realizó con el contribuyente, la autoridad está en posibilidad de trabar un aseguramiento o embargo de las cuentas bancarias de este tercero por aproximadamente la cantidad de 30 centavos, que sería la tercera parte del valor de los bienes o servicios que fueron objeto de facturación con el contribuyente revisado. En este sentido, como podemos ver, las modificaciones que entran en vigor en el 2021 fortalecen de manera decidida las facultades que tiene la autoridad para obligar a que los contribuyentes, los responsables solidarios y ahora los terceros no obstaculicen de manera física o de manera jurídica el ejercicio de las facultades que tienen estas autoridades. Bueno, muchas gracias, contadores.